Buenas noches, hermanos. En esta tarde noche he sentido en el espíritu eh, hablar un poquito de más, profundizando en nuestro diario vivir. Mi nombre, para los que no me conocen, es Juan Ramón Ramírez. Sé que soy un instrumento usado por Dios y sé que utilizo las redes sociales para profundizar en lo de Cristo Jesús. Sé que las redes sociales son para dos cosas: para bendición y para destrucción. Pero vamos a dedicarnos más a lo que es la palabra del Señor. Vamos a hablar en una enseñanza hoy, la vamos a titular Representando a Jehová aquí en la tierra. Hay formas de representar a Jehová en nuestro diario vivir. Dirá por allá el evangelista: yo represento a Jehová. Dirá por allá el predicador, el maestro de enseñanza: yo represento a Jehová de los ejércitos. Y nos quedamos un poquito cortos nosotros como representantes de Jehová, ya que ninguno de ustedes ni yo conocemos a Jehová, pero está siempre con nosotros. Él siempre está tocando la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, para que nosotros le demos entrada a Él. Y claro que vive con nosotros porque le damos entrada y lo andamos en el corazón. Pero nosotros hablamos bastante de amor a Jehová de los ejércitos, que amamos a Jehová de los ejércitos. Le cantamos bonitas alabanzas a Jehová de los ejércitos, largas oraciones. Somos buenos para pedirle a Dios. Y nos volvemos nosotros un poquito mezquinos en nuestra vida, porque profesamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu. Habla el mandamiento, un mandamiento de ley. Y tenemos otro que habla, dice que y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se representa la ley, lo he tocado en varias veces. En esta noche quiero hablar sobre algo que está sucediendo en nuestra vida. Lastimosamente nosotros vemos como grandes multitudes alabamos a Dios, a un Dios que no conocemos, y hablamos de que nos habla, hablamos de que nos dirige, hablamos de que damos la vida por Él, hablamos de que estamos trabajándole a Dios, y empezamos nosotros a movernos en nuestras propias ideas, en nuestras propias concupiscencias, dándole rienda suelta a nuestros propios pensamientos, dejando de edificar nosotros al oyente con nuestras equivocaciones en nuestra vida, como predicadores, como maestros de enseñanza. Hay dos casos muy fundamentales que han llamado mi atención en la vida. He visto cómo nuestro Señor está haciendo transformaciones en las personas. Y lo voy a contar aquí públicamente, lo voy a contar hoy. Estaba platicando con una mujer de Dios y hablaba de edificar, ayudar al pobre. Y mencionó algo bien especial. Me llamó la atención, me conmovió el espíritu y me di cuenta que dijo una gran realidad.
yo puedo depositar, dijo, a las arcas de la iglesia bastantes donaciones para ayudar al pobre, dice, pero una vez entrando a las arcas de la iglesia, yo no estoy segura, dijo, si aquello va a llegar como ayuda al pobre, a cual yo miro que tiene necesidad, dijo. He pensado, dice ella, hablando, ayudar directamente, lo que va a dar uno, hacerlo directamente con la persona necesitada, y yo me sostuve con fuerza para que no se rodaran lágrimas de mis ojos al ver que aquella mujer asimiló lo que Dios quiere de nosotros. Aquella palabra que salió de la boca de aquella sierva de Dios fue algo que Dios lo recibió con grande aprobación, porque a eso nos ha llamado Dios. A mirar más allá de la punta de la nariz de nosotros, a no vernos nosotros como que si estamos haciéndolo todo cuando damos una limosna o depositamos una ofrenda en la casa de Dios, sino que irnos nosotros directamente al caso de la vida real. Es lo que Dios quiere, que nos enfoquemos en ello. En una ocasión, una mujer derramó un perfume valioso sobre los pies del Señor Jesucristo. Y los discípulos le reprocharon y le dijeron a aquella mujer, esta mujer, dice, ¿cómo derrama este perfume tan caro? Y lo hubiésemos vendido y dado a los pobres. El pensamiento erróneo del hombre carnal, del hombre equivocado, el que tiene como que está alabando a un Dios que no conoce. La respuesta del Señor Jesucristo fue contundente. Déjenla que lo haga, dice, está ungiéndome para la muerte. Habrán, dice, muchos pobres en medio de ustedes. Qué palabra tan dulce y tan comprensible la que soltó el Señor Jesucristo, pero nosotros no la procesamos en nuestra vida ni actuamos de esa forma. Habrán pobres en tu aldea, en tu colonia, en tu caserío, en tu ciudad, hay pobres. Imagínense que en cada aldea que haya o en cada iglesia que haya una persona que piense como esta sierva de Dios. No habrían pobres en un lugar necesitados y el Señor Jesucristo se gozaría y habría ventanas abiertas. Ese es el sembrar en tierra fértil delante de la presencia del Señor, porque el que da al pobre, dice la palabra, que a Jehová presta. Eso es contundente. Nosotros decía que alabábamos a Dios y que le aplaudimos y le cantamos signos y le dedicamos 2 horas a Dios, pero Dios no es suficiente aquello lo que Dios dijo, no es suficiente. Dios habla de 2 cosas, habla de fe y a su vez está hablando de obras, que es lo que quiere. Y lo dejó en sus sagradas escrituras. Le ha dado conocimiento a los hombres, a los líderes para que lo conozcan, pero a su vez callan aquello, porque es lo que no se quiere hacer. Y cuando alguien lo hace, lo estamos viendo con un ojo cuadrado. Y nos carrome una envidia por dentro. Y en vez de unirnos a la causa, nosotros entramos en crítica y hacemos que aquello se haga, pero que como que no se hizo. Sabiendo que la persona que tal proyecto lleve a cabo está sembrando bendición para sí mismo. Estamos hablando de que lo espiritual es una cosa y la bendición material es otra. Y el que da al pobre a Jehová presta, y Jehová no le roba a nadie. Él devuelve todo lo que se le presta. Bendita la gloria de Dios. Venimos nosotros en otra palabra en la escritura que dijo el Señor Jesucristo, dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dijo. Y que no haya necesidad, dice, entre ninguno de vosotros.
Y allá dice que los discípulos iban y vendían lo que tenían y lo regalaban, lo repartían entre los pobres de manera de que a ninguno le faltaba nada. Son poquitillos los pobres que ya vemos en los lugares, en las aldeas, en los pueblos caseríos. Contados los que tienen necesidad. Y más son los que tienen para dar que los que esperan recibir. Y es mejor tener para dar que recibir. Es mejor tener para dar que recibir, porque el que recibe no tiene nada. Y el que da sí tiene para dar. Así repetitivamente, pero es la realidad. Jehová de los ejércitos todo el tiempo estuvo exhortando a un pueblo suyo. Pueblo que se dedicaba a servirle, a adorarle, a matar sacrificios y a hacer tantas cosas. Eran tremendos. Con los ayunos, grandes predicadores que se han ayunado hasta sus 40, sus 30, sus 10, sus 15 días de ayuno, lo hacen delante de la presencia del Señor. ¡Qué bien! Está bien el que tiene tal capacidad que lo haga. El que quiere ayunar, pues que ayune. Que quiere estarse sus 7 días orando, pues que lo haga. ¡Qué bien!, ¿verdad? Pero dejan como los fariseos, hipócritas, que daban una parte de la ley y lo demás no lo hacían, que es tener obras dignas de arrepentimiento. Quiero yo, dijo el Señor en el ayuno, que tú demutes, dijo, te aflijas tu alma, que entres en cama de silicio, que aguantes hambre, que te encierres en un aposento y que estés gritando a los 4 vientos que estás ayunando. O quiero yo, dijo el Señor, que desates las legaduras de impiedad, que le des comida al hambriento, que al errante, pobre errante, albergues en casa, que cubras al desnudo, que visites al preso, a la viuda, que hagas esas cosas para que no haya necesidades en el pueblo del Señor. Y aún a los que no son pueblos, porque dándole a alguien, aunque no sea pueblo, a aquel hombre hay una esperanza en él que puede convertirse al ver las buenas obras de un cristiano. Y otros dicen, pero lo hace como los fariseos para que todo el mundo lo mire. Pues hazlo tú también así. Grítalo, pon una bocina y súbelo a internet, pero da, porque lo importante es que den, y entre más riega que das, estás invitando a otros, motivando a otras personas para que lo hagan. Pero mientras callas, estás sirviendo como un mudo, hablando con otro mudo. Vamos a leer la palabra en el libro de Gloria al Señor, en el libro de San Juan 21:15. Y su palabra dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Gloria al Señor. Un varón que negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y viene él y ya una vez resucitado vuelve con él y le vuelve a hablar y le dice, Pedro, ¿me amas? Él ya sabía que lo iba a negar. Le dijo, cuando el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y luego le dice, ¿me amas, Pedro? Y aquel hombre se desmueva porque amaba a un hombre por ser Dios. Atendía bien a un hombre por ser Dios.
atendía bien a un hombre por ser pastor, a un hombre por ser evangelista, a un hombre por ser maestro de enseñanza, a un hombre por ser profeta, a un hombre por tener dones de milagro, a uno por rico, a otro por patrón, a uno por buen mozo. Facilito se les ponía al hombre amar a alguien por interés personal. Pero el Señor Jesucristo lanza una palabra certera al apóstol Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. Cuando las ovejas empiezan a tener hambre, empiezan a bramar, a correr, a desesperarse, a agarrar enfermedades, a hacer un montón de cosas. Pero como la oveja es un animalito, pero está el pobre en la tierra. No se refirió a las ovejas, sino que al pobre necesitado de la palabra y necesitado en lo económico. Y le dice, pues apaciéntalos a ellos. El amor mío, dijo, casi escucho la palabra que a eso nos lleva. No lo dice ahí, pero a eso nos lleva, a que el amor de Dios se representa en el prójimo. Es un mandamiento con principio de ley: amarás al prójimo como a ti mismo. Saber tú que hay una persona que está necesitada, que está pasando hambres, enfermedades, y que tú tienes y no le ayudas, pues no amas a Dios, es una mentira. No te engañes solo, mi hermano, no te engañes solo. No puedes amar a Dios si no amas al prójimo. El amor hacia Dios se representa en la ayuda que le prestes a tu prójimo, a tu vecino. Tú le hablas a Jehová y lo dices abrazar y no lo vas a abrazar porque es espíritu. Tú te dices, Jehová está en ese varón, dice, vas corriendo de un apóstol, le abrazas al apóstol por ser apóstol, pero a Dios no lo puedes abrazar porque Él es espíritu. Pero cuando haces una obra digna de arrepentimiento, cuando desatas los yugos de impiedad, las ligaduras de impiedad, y haces un bien a un necesitado, el Espíritu Santo te llena y te motiva y te da fuerzas, y tú te sientes feliz en el corazón. ¿Y cómo no se sentirá aquel que tú le ayudas? Se necesita tener principio de amor en el corazón, porque el representar a Dios, el representante de Dios aquí en la tierra, no eres tú, evangelista, no eres tú, maestro de enseñanza, ni tú, pastor, ni ministro, ni nadie que porte un grupo de personas para enseñar la palabra. El representante de Dios aquí en la tierra es el necesitado. Ahí representa a Dios su amor, y ahí tiene que enfocarte tú en tu vida como cristiano evangélico. Bonito es dar uno en una congregación, en una iglesia, porque se da y lo hace porque se tiene que recoger la ofrenda. Pero soltar de lo que Dios te ha dado para dar al necesitado, se necesita tener el amor de Dios en el corazón. Yo felicito a los que lo hagan. Con paciencia, con amor. El siguiente caso que llamó mi atención en mi vida privada, me quedé yo fuera de sí. Dije yo, cómo cambia la gente, cómo Dios está transformando al pueblo suyo, cómo se está moviendo, cómo está dando paciencia, conocimiento y dominio propio a las personas. Yo cometí un error en mi vida laboral, cometí una falla y descuidé mis obligaciones
por las cuales me pagan y hubo una pérdida material para mi patrón. Y lo asumió de una forma que, wow, digo yo, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiese saltado yo? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Tuvo dominio propio. Se acordó que era cristiano evangélico y dijo, este es mi prójimo. Y cayó. Le vino el resentimiento al corazón. El Espíritu me mostraba el corazón de él que no andaba contento, pero cayó. Ni aún su ceja se movió con un resplandor de ira. Eso me sucedió a mí. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros, que representemos el amor en los demás, no viéndole las fallas, sino que tratando de corregir. Y nosotros ver nuestras fallas, pero tratando de corregirlas, porque ahí se representa el amor de Dios en el momento crítico del hombre. Ahí es donde nosotros tenemos que accionar con prudencia y dejar que sea Dios el que nos guíe, tomando un espíritu de dominio propio en nosotros mismos. Vamos a leer el libro de Escritura en el libro de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Dice que escogió de lo más vil del mundo, de lo más podrido, de lo más malo. De eso recogió Dios. Así que tú no estás en el reino de Dios en la tierra. No estás en los templos porque eres bueno, sino porque no porque eras bueno, sino porque eras malo. Éramos escoria en la sociedad y Dios nos ha cambiado y nos ha limpiado y nos ha puesto en lugares visibles en la sociedad. Pero a nosotros parece que aquello se nos olvidó de dónde venimos. Nosotros ya nos venimos a sentir como pavos reales en la vida cristiana. Y empezamos a aplicarnos aquello de que dice, sálvese quien pueda. Él no escatimó a su hijo y lo mandó a morir por un montón de impíos, que era usted y era yo. Un montón de carbones del infierno. Pero él no pensó en eso, él lo mandó a morir por la cruz del Calvario para darnos esperanza de vida, para enseñarnos el camino que él quería, sacrificio vivo, y para vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Y nos puso a nosotros en el lugar que estamos. Y nos llena de bendiciones. El cristiano evangélico que diga que no es bendecido está mintiendo. Porque aquel que busca el reino de los cielos y su justicia dice que le es añadida bendición material también. Y si no fuésemos bendecidos nosotros, entonces ya nos hubiésemos muerto de hambre. Y somos bendecidos todos los días. Tenemos para dar, pero nosotros no queremos. No nos unimos a la causa de fe de algún hermano. Sino que podemos venir a criticar a aquel hermano que tiene una buena idea, que tiene una buena iniciativa. Y en vez de acuerpar, podemos hasta criticar. Y algunos dicen, porque tiene para dar. Si tú también tienes para dar. Yo tengo para dar. Todos tenemos para dar. Y podemos dar. Solo es que queramos, que es bien distinto. Pero levante la mano los que aman a Dios. Todos la levantamos. Y un pobrecito allá, salimos del culto, vamos por un lugar y nos estamos echando una catrachita bien rica. Y está uno que no puede comprar una catracha y el Espíritu dice, no puede comprar una catrachita, y le chorrean las tripitas a él o a los niños o a su esposa o no sé a quién, y tú miras y está holgado, y hasta te sobra migajas y se las tiras a los perros. Vamos a estar como Lázaro,
y el rico. Así nos quedamos nosotros. Dios representa el amor en el prójimo. Él dio a su Hijo para demostrarnos qué es lo que tenemos que hacer. Salgamos del colateral que estamos. Movámonos en fe y empecemos a hacer obras dignas de arrepentimiento. La palabra dice: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, enfermo y me desnudo y me cubriste. Y nos habla tan clarita la Escritura, pero nosotros pegamos un salto cuando llegamos a esa Escritura y no la tocamos. Ni enseñamos y no actuamos, y enseñamos, y si le enseñamos la Escritura, no actuamos como tales. Manos a la obra, hermanos, manos a la obra. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Gloria al Señor. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, un hombre exhortador con la palabra en gran manera, le hablaba a los corintios, un hombre que anduvo en cadenas, un hombre que fue atrapado por predicar el evangelio de Cristo, por oponerse a la maldad, por desatar las ligaduras de impiedad, y empezó a ser un mártir para el diablo. Pero él no cansó de incitar a los corintios en sus cartas que cambiaran su forma de vivir. Y algunos hasta se enojaban con él y dijo: pero no miran que yo les hablo esto para que ustedes se corrijan. Así puedes pensar de mi persona, que te hablo de esta forma. Dice ese hombre, cuando se para enfrente solo para dar machete, solo para esto, lo otro es... El amor que siento por las almas es para que busquemos la salvación y que lleguemos al reino de los cielos juntos y no nos quedemos en el camino. Pero hay que tocar los puntos fundamentales, hay que vivir la vida con cosas reales. Hay que dejar de vivir una palabra muerta, démosle vida a la palabra de Dios. Démosle vida a lo que Cristo Jesús quiere que hagamos. ¿De qué sirve que lo estemos leyendo nosotros como un pasatiempo todos los días? Y el mensaje viene y la palabra nadie la quiere escuchar, y si le escucha solo le escuchan para ver si predicó bonito el predicador, pero no quiere nadie aplicarse la palabra a su vida. No queremos nosotros entrar en el pacto verdadero con Dios. El apóstol Pablo fue un ejemplo claro para ver qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Y nosotros hoy en día en el Evangelio de Cristo Jesús se ha multiplicado y está en todos lados. Pero en lo que concierne a ti, no tienes que ir a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, a Costa Rica. Cuida lo que tienes, cuida lo que Dios te ha puesto a cuidar. Eres un embajador de Cristo en tu colonia, en tu aldea, en tu caserío. Ahí quédate, ahí estate haciendo tu trabajo. No vayas atrás de lo que no tienes. Allá hay otro. El Espíritu Santo se mueve en otro Aarón, en otro lugar, pero tú quieres usurpar el lugar de otro. Dedícate a que en tu aldea empiecen a funcionar las cosas bien, en tu ciudad empiecen a funcionar las cosas bien, que hay amor, enseña el amor, sé ejemplo de la Grey. Empecemos a hacer obras, miremos lo que dice la Escritura, pero apliquémoslo a nosotros y miremos que nosotros podemos procesar, amar a Dios, pero si no amamos, no damos y no cubrimos al necesitado, a todo aquel que necesita, sea palabra o sea bendición, no lo hacemos, entonces nosotros no amamos a Dios. Estamos engañándonos nosotros solos, sí. Piense lo que usted quiera. Haga lo que quiera, pero no se vaya a arrepentir el día de mañana. Míreme a mí, un cuerpo cansado, agotado, porque tuve la palabra
por ciencia en mi vida y fue aplicada a mi vida. Pasé grandes sufrimientos por mis rebeldías, entrenándome Dios en mi cuerpo, y aún así yo estoy como estancado, callando cuando tengo que hablar. Dios es amor, pero el amor se representa en aquel que está aquí en la tierra, en tu comunidad. ¿Por qué vas a ir a Costa Rica o Estados Unidos a ayudarle a un pobre? Allá hay otro que ayude. Hazlo en tu lugar. No importa si te dicen que es para que te miren los hombres, no importa, tú hazlo. Que Dios no habló, que dijo que lo iba a hacer, que iba a haber otro, que no que lo hicieras que de una forma o de la otra. No, tú hazlo, porque la palabra sí lo dice, y cubres una necesidad y a tu vez cubres multitudes de pecados en tu vida. Mire lo que dice la Sagrada Escritura en 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gloria a Dios. Mirad el amor, dijo, que dio el Padre, mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Allá le dijo a los que estaban ayunando, desatar el ayuno que yo quiero es que ayudes, que dejes de ser malo. Cuando derramaban el perfume, dijo, dejadla que me está ungiendo a mí, pero habrán muchos pobres en medio de ustedes. Y vino a ser un revolucionario en la palabra de él, porque como Dios vino y que la palabra se cumpliera en él. No como seguimos todavía, que hablamos de los escribas y los fariseos y nosotros creo que somos un poquito peores que ellos. Porque estamos tirando manotadas al espacio. Tirando una palabra de amor a Jehová al espacio, y esa se la lleva el viento. Representémoslo en el necesitado. Sea de palabra o de bendición, sea de material o sea en lo que sea, ahí se representa, y cuando lo haces para él. En las redes sociales salen cosas bonitas. Miraba un TikTok. Gloria al Señor. Yo también miro TikTok, así como usted. Pero vámonos a lo bueno. Dice que un señor invitó a Jesús a cenar a su casa. Preparó la comida y dice que cuando la tenía lista le tocaron la puerta a una muchacha y un niño pidiéndole comida y que se estaban muriendo. Vino él y le dio una parte de la comida que tenía para Jesús a la mujer. Después vino un señor y le pidió lo mismo, vino él y le dio lo otro bueno que tenía carne para Jesús y se la dio al pobre. Y se quedó con frijolitos y arroz, y dice que entró Jesús y le dijo, Señor, le dice, ya solo tengo frijoles y arroz, pasa adelante, come, mira que vinieron 2 antes de ti y comieron. Señor Jesucristo le dijo, no te preocupes. ¿Qué, acaso no te gusta mi comida? No, le dice, yo vine a comer, dice, vine cuando vino la mujer y el niño, vine yo a comer, ya comí. Cuando vino el anciano a comer a tu casa, vine yo a comer. Qué bonito, ¿verdad? Que donde la red social, cosas para perdición, hay cosas bonitas y constructivas. Ahí se representa el amor de Dios. No es necesario que vayamos a tantos versículos bíblicos, si es que está clarito que el amor de Dios se representa en el prójimo. En todo, de todo a todo y en todo. Métete, enciérrate en una casa y quédate ahí. Si no sales de aquella casa tú, te vas a morir por cualquier necesidad. El prójimo es necesario alrededor para sobrevivir. Y lo más importante, que es un guía para llegar al cielo. Ahí se representan las obras dignas de arrepentimiento. Mira lo que le dice San Juan, 1 de San Juan 4:10. Gloria al Señor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y a vosotros y
Gloria al Señor. No es que nosotros amemos a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él nos formó, nos hizo a su imagen y nos ha venido tratando desde el pueblo de Israel, y luego vino y recogió gentiles y los hizo pueblo suyo, y ha venido tratando con nosotros, cuidándonos, no ha dejado de darnos el aire, el sol, el agua, la comida, todo nos los ha dado, representa el amor y nos cuida, pero como nosotros, ni aún nosotros cuidamos a nuestros hijos como nos cuida Dios, porque Él nos ama de verdad a nosotros. De verdad nos ama, pero ponte triste en el corazón porque tú dices amar a Dios, pero si no haces lo que dice la Escritura, refiriéndote al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, todo eso tú no amas a Dios, eres un mentiroso, soy un mentiroso si yo digo tal cosa y pasa la necesidad y yo me quedo ahí. Tenemos nosotros que estar firmes en nuestra vocación como cristianos y saber que Dios nos amó primero a nosotros, y por nosotros devolverle el amor a Dios tenemos que representarlo en el que está ahí con nosotros. Ya basta de tanto religiosismo, de tanta fanfarronería, de tanto sacrificio en nosotros mismos. Hagamos obras. La fe la tenemos, le repito, porque aceptamos a Jesucristo. Tenemos fe de que vamos para el cielo, pero las obras tenemos que ponerlas por ejecución. El predicador sabio Salomón en Eclesiastés dijo: el mucho estudio es fatiga para la carne. El fin del discurso oído es este: teme al Señor tu Dios y guarda sus mandamientos. Los tales no son gravosos. Luego viene el versículo del mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son aplicaciones sencillas en nuestra vida, solo es de actuar. Cuando tienes tu comidita, de repente mal desperdicias lo que tienes, lo botas o haces cualquier cosa. El dinero te comes, te tomas tu fresquito y tal vez te cabe un vaso fresco y te tomas 5 y te excedes en alimento. Pero hay gente que necesita de ti, pero tú no haces nada, no hacemos nada nosotros por hacer obra digna de arrepentimiento, para demostrarle a nuestro Dios que lo amamos, y si no lo hacemos, Él ya sabe que no le amamos, porque Él es espíritu. El amor de Dios se representa en el prójimo. Miren lo que dice la Sagrada Escritura en Isaías 63:9. Su palabra dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Gloria a Dios. Tomó un pueblo rebelde, y lo anduvo cuidando, y lo levantaba y lo recogió y lo hizo su pueblo. En toda angustia, y estaba con ellos. Entre ellos estaban que ya no podían, pero la fuerza de Dios estaba con ellos, y cuando tenía que ganar, ganaban grandes batallas. En los momentos angustiados, cuando nosotros estamos en la cama, Dios toca a alguien, aunque sea un impío, lo toca para que haya ayuda, y llegue la ayuda, y nosotros salimos de aquel apuro y crecemos de nuevo, nos levantamos, y de repente toca